Esa es una foto simplemente que, no una foto, un dibujito que lo tenemos aquí para recordaros de una cosa muy importante. Esa es la chispa, nuevamente, aquí el residuo carbonioso, epidermis y dermis. Es otro documento. Tenía el carnet de conducir. Bueno, ya tenemos aquí. Aquí en ese punto tenemos una temperatura de 2000 grados. Aquí en ese punto, en la superficie de contacto entre la chispa y la piel o el carbono. Porque aquí para hacerle esa evaporización y también tener el residuo carbonioso hay que tener una temperatura, una energía muy alta, pero que es muy localizada. Ese funciona como un aislante térmico y hay diferentes aislantes térmicos aquí que vamos a ver dentro de poco. Entonces hay un calor irradiado, pero la temperatura no es tan alta. Ahora vamos a ver dentro de poco. Esa es la chispa, nuevamente, aquí el residuo carbonioso, epidermis y dermis. Eso soy yo. El día después el tercer tratamiento a los párpados superiores y a esta parte. Pero el tercer tratamiento lo tenemos grabado y ya publicado. Me lo hicieron en Polonia y me lo hicieron de manera muy fuerte, de intensidad increíble, aposta. Que se lo dije yo de hacerlo así. El primer tratamiento me lo hicieron normal, con técnica punto. Perfecto, maravilloso, una cicatrización maravillosa, sin muchos problemas. Sí, está un poco fastidiada, no dormí muy bien. El segundo la hicieron por método de rayos, de barridos, perdón. Y esa me lo hicieron en puntos, pero muy fuerte, con una intensidad muy fuerte. Creo el equipo estaba seteado hasta 14, una cosa increíble. ¿Qué significa barrir? Spray, método spray. Vamos a hablar de eso dentro de poco. Y eso es el peor de los casos. Me lo hice yo porque soy el responsable de la empresa. Si hay algo que pasa mal, por lo menos me pase a mí. Me voy a juicio yo mismo. Entonces no podía abrirme los ojos. Está muy molesto. Y entonces después ya el peor de la situación está la noche, después el tratamiento y en la mañana después. Y a la segunda mañana no es mucho mejor, ya no te tienes mucha molestia, el picazón, el picor. ¿Perdón? Sí, pero los efectos mejores son con cremas lenitivas apropiadas, aún mucho mejor de hielo, porque esas cremas lenitivas tienen también un efecto que es, ¿cómo se dice?, de cicatrización, te hará una cicatrización también. La vamos a enviar a ustedes si queráis, vamos a enviar los ingredientes, lo tenemos publicados. Y si tenéis un laboratorio también podéis fabricarlo localmente. No podía abrirme los ojos por la mañana. Si no podía trabajar simplemente porque no podía abrirme los ojos y dormí mal. Pero el día de antes me hice el tratamiento. El día después, por la tarde, tenía que volar a Reino Unido de Polonia. Entonces lo que pasó es que ya a mediodía ya podía abrir así. Estaba mirando todo el tiempo así. Lo podía abrir muy bien. Poco a poco, a las 3 ya podía abrir un poco más hasta el aeropuerto, que tenía unos ojos hinchados, pero podía abrir. Hola, ¿cómo estás? Tenía los ojos enormes hasta que está el control de pasaporte, que yo estoy un poco loco, la verdad. Está en la fila con ojos así, te imaginas yo así. Hola. Soy guapo, ¿verdad? Me estaba riendo de la... Y al control de pasaporte me miró. ¿Mira? ¿Tienes otro documento? Tenía el carnet de conducir.
Pero que quiero decir es que puedes hacer todo lo que quieras, conforme puedas abrir los ojos. Conforme puedas abrir los ojos, puedes hacer lo que quieras, pero cuidado al sol porque tienes una quemadura reciente. Se dice, sí, recién, ok. Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos la chispa, hay la carbonización y tenemos un calor irradiado por la piel, en el epidermis y también en el nivel dérmico. Por eso tenemos una quemadura. Y esa es la distribución de la temperatura a nivel de la piel. Temperatura más alta de 2000 grados, mano a mano que vamos a alejarnos de la chispa, ya la temperatura va a disminuir. ¿A cuántos? Eso. La siguiente creo que cambia. Esta. Esa es una foto simplemente un dibujito que lo tenemos aquí para recordaros de una cosa muy importante. Este tipo de equipo tiene una propiedad ablativa, de todas formas siempre ablativa, al nivel 1 o al nivel 32. Siempre tiene una propiedad ablativa. Es simplemente para que quede claro la temporalidad, porque de momento en ese equipo el tiempo de arco lo vais a controlar vosotras o vosotros manualmente. Si por ejemplo a una determinada potencia del dispositivo voy a tener una chispa de duración medio segundo, digamos 2 segundos, 4 segundos, en la piel le vais a hacer una ablación muy diferente. Y si la vais a tener esa chispa encendida durante muchos segundos, le vais a alcanzar al hueso. Entonces, la duración del arco eléctrico es muy importante por 2 cosas. Uno, le vais a controlar cuánto calor le vais a dar a la piel, más o menos. Y también le vais a dar un efecto ablativo a la piel. Como sabemos, si le vais a quemar el dermis, hay una cicatriz después que se va a quedar. Entonces hay que tener cuidado. Pero os voy a dar los protocolos, voy a enseñar exactamente cómo se utiliza el equipo de manera muy segura, sin darle una quemadura que le pueda dañar el dermis de forma permanente. Y eso es relativamente fácil. Bueno, ese es otro dibujo para tener más o menos la misma idea. Ese es el efecto de la técnica a puntos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el equipo? Para rejuvenecimiento de la piel y mejorar la apariencia de las arrugas, hay que poner esos punticos de arco eléctrico entre las arrugas. Desde el punto de vista físico, entonces hay que acordaros que tenemos un sistema ablativo, un equipo que va a ablar la cute, hacer ablación. Pero lo que vamos a utilizar en ese caso no es la propiedad ablativa, es la propiedad de darle calor a la piel. Si le vas a utilizar esa chispita dentro de las arrugas, os voy a enseñar unos buenos resultados con esa técnica de ponerlo dentro de las arrugas. La arruga va a resultar más marcada hasta cicatrices. Os voy a enseñar eso. Porque lo vais a utilizar como un láser CO2. Láser CO2 lo que va a dar calor a la piel, pero también le vas a dar una herida muy pequeña a la piel, ¿no? Entonces este doble efecto de calor y herida le vas a hacer la estimulación de fibroblastos, también un poco de contracción de la piel. Y aquí es muy similar. Le vas a hacer la misma cosa, pero sin utilizar el infrarrojo, utilizando un arco eléctrico. Entonces aquí lo que queremos hacer es darle calor a la piel, a tenerle un efecto de estiramiento de la piel localizada, solo podemos, muy localizada, así que después del tratamiento esas arrugas ya se aparecen menos profundas. Pero entonces aquí la técnica es muy sencilla, hay que ponerle los puntos al azar, nunca en líneas. Si lo vais a poner en líneas no es un problema muy grande, la verdad, no es un problema muy grande. Mejor no.
y le vais a rellenar siempre dentro entre las arrugas. Fuera de la... Lo vais a rellenar todo. Por ejemplo, y lo explico, pero siempre que hay algunos que... Lo explico, pero al hacerlo pasa siempre. Que le vas a poner los punticos al borde de las arrugas. Ya está. Bordes de las arrugas. No, hay que rellenar todo entre las arrugas. Y, por ejemplo, en 2012 le hicieron en Italia el método de triángulo. Le decían a los doctores de poner los puntos a triángulos. A triángulos. Eso era simplemente para que le poneras los puntos al azar. Porque si le vas a poner los puntos en líneas, a lo mejor después hay más posibilidad de que después de la cicatrización se vayan a ver unas liñitas. No se ha visto muchas veces, pero eso puede pasar. Que el mismo procedimiento provoque las liñitas. Unas liñitas que no tienen que estar. Entonces, lo entendéis, ¿eh? No hay que poner los punticos dentro de las líneas y ponerlos siempre al azar a rellenar toda el área. Esa es la técnica. A ver, entonces una cosa muy importante es que la intensidad del tratamiento, que es proporcional a qué? Al calor que os vais a dar a la piel en ese tipo de aplicación, es proporcional a la duración del arco eléctrico. ¿Por qué? Si vais a dar una duración del arco eléctrico, por ejemplo, de medio segundo, vais a tener más o menos calor en la piel si le vais a dar un arco eléctrico de medio segundo. ¿Cuál es que le va a dar más calor a la piel? ¿Un arco eléctrico de medio segundo o de un cuarto de segundo? Más medio segundo. Medio segundo, claro. Entonces, al aumentar de la duración del arco eléctrico, le vais a dar más calor a la piel. Entonces, vais a tener un efecto más intenso. Siempre que ten cuidado de no darle demasiado porque le vais a hacer daño al dermis. Intensidad del arco eléctrico o potencia del arco eléctrico, con la potencia del equipo. Sí, conforme más la potencia del equipo, mayor la potencia del arco eléctrico, mayor es el calor que le vais a dar a la piel, a paridad de duración del arco eléctrico. Y también, estas moscas, también la distancia entre los puntos. Y ahora vamos a hablar por qué. La distancia entre los puntos. Aquí, en ese punto de la piel, ese punto, el calor advertido por el dermis es la sumatoria del calor irradiado por ese punto y el calor irradiado por ese punto, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Lo voy a repetir nuevamente con esa matemática, porque estudiando demasiado ingeniería el cerebro lo tengo un poco así. En ese punto, en ese punto X, un momento que ya, después que se maten ya no se han matado todavía. Ah, no, se han matado. Perfecto. Entonces, este punto X, aquí, por ejemplo, vamos a olvidarnos de que hay esta chispa 1. Esa chispa la vamos a olvidar, ¿ok? Vamos a medir el calor irradiado por la chispa 2, solo eso. Momentos. Ya estamos. Entonces, en ese punto X vamos a medir el calor irradiado. No vamos a tener este punto 1, vamos a simplemente darle el punto 2. Y por ejemplo vamos a medir un calor X2. Después de un tiempo le vamos a dar una chispa aquí, al punto 1. Entonces aquí, en ese punto X, vamos a tener también el calor irradiado, que es un poco menos, que llamamos X1. Entonces ese punto, una vez que tengamos eso, vamos a tener la sumatoria del calor irradiado del punto 2 el punto 1. ¿Sí? Resulta claro, es muy sencillo. Sí, pero ahora ese punto 1 no lo voy a poner aquí, lo voy a desplazar, lo voy a poner aquí en otro ejemplo, ¿eh? Entonces, aquí ya no hay nada y voy a siempre medir en ese punto X el calor irradiado.
y lo voy a poner este punto aquí, en ese punto aquí. ¿Va a tener doble estimulación? Voy a tener mucho más, porque más calor, porque la distancia va a ser menor, entonces en ese punto voy a tener más calor. Entonces si le voy a dar, vamos nuevamente aquí. Entonces si voy a la distancia entre los puntos, si voy a hacer un tratamiento con distancia entre los puntos, por ejemplo, de 2 milímetros, y después en otra persona le voy a hacer, tomando en consideración que la duración del arco eléctrico, la potencia del arco eléctrico es igual, de 2 milímetros, y en otra, por ejemplo, en él le voy a hacer 2 milímetros, en él le voy a hacer de 1 milímetro. ¿Quién va a tener la intensidad más alta? 1 milímetro, claro, eso es muy, muy importante. Entonces podéis cambiar la intensidad de muchas formas. Uno, teniendo esos dos factores iguales y cambiar la duración del arco eléctrico. Dos, cambiando esto, la potencia del arco eléctrico, y tomando eso igual, esos dos igual, la distancia de los puntos, o una de las mejores maneras de cambiarle la distancia entre los puntos, que es una de las maneras más seguras de aumentar la intensidad del tratamiento. ¿Por qué? Con la duración del arco eléctrico sabemos que también tenemos un efecto ablativo, entonces si le vamos a aumentar el arco eléctrico demasiado podemos darle daño al dermis. Con la intensidad del arco eléctrico, si le vamos a dar demasiado podemos dañar el dermis, pero en ese caso vamos a aumentarle la densidad de calor irradiado, simplemente cambiando la distancia entre los punticos y el área cubierta del tratamiento, pero ya sabemos que podemos hacer un tratamiento de la cara completo, desde aquí hasta el cuello en una sesión. Ese tipo de tratamiento cuesta normalmente más que 1.000 euros para cada tratamiento en Europa. Pues, ¿tenemos alguna pregunta al respecto?